La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más presentes. Yo me sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Hoy es 20 de julio y, por ser una fecha patria, Señal Colombia tiene una transmisión especial. Pero a la gente de verdad sí le gusta que haya transmisiones especiales de fechas patrias o prefieren ver la programación habitual del día. Quisiera indagar más cómo realmente, qué pasó con los trabajadores, qué pasó con los esclavos, cómo se beneficiaron ellos de eso, o si realmente solo fue quitarle el poder a la corona española y quedarse ellos con ella. Pues me gustaría que si se da un programa relacionado con la independencia, se hablara más sobre las comunidades indígenas, qué papel jugaban en ese momento, y que fuera algo de ficción, que tuviera cierta forma, algunas imágenes caricaturescas. Eso me gustaría, que eso es como un enganche. Un programa participativo donde todo el mundo participe, todas las etnias, todas las razas, todos los credos, todas las religiones, todo lo que tiene que ver con la sociedad, para que verdaderamente se independice de ese yugo social, de ese estreñimiento que tiene ahorita, y solamente entre todos podemos hacer un programa que nos permita salir adelante. Me encantaría que Señal Colombia pudiera hacer entrevistas a gente que sabe de la historia, que nos podamos enterar todos en Colombia la historia real, no lo que la iglesia o las personas que manejan la educación nos quieren dar. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, acuerdos y desacuerdos alrededor de la conmemoración de fiestas patrias en Señal Colombia. Mi nombre completo, Juan Guillermo Pantoja Galíndez, yo tengo 29 años y soy contador público de profesión. No miro tanta televisión, básicamente usualmente veo la televisión como para ver deportes y en ocasiones como para ver películas. Yo creo que la labor de Señal Colombia es una labor muy importante, sobre todos los medios, de toda la agencia de medios del Estado, muy interesante, alternativa diría yo, es una propuesta interesante. Yo creo que el proyecto de Nación, de parte de tratar de entender la historia, y realmente no es que seamos muy adeptos a este tipo de contenidos. Hoy es viernes 20 de julio de 1810. Sí, yo que es como aburrido, o sea, realmente no es que me trame mucho el desfile del 20 de julio, no soy muy de que el sentido patrio se vea reflejado en el ejército, pues yo creo que hay otras cosas que se pueden hacer más interesantes. Los medios, pues no, decir los medios como tradicionales, los medios más comerciales, pues realmente lo toman muy
yo diría que como muy irrelevante, como hubo desfile, el presidente habló y ya. Pero pues Señal Colombia, como realmente pues una de sus obligaciones transmitir el tema, pues yo creo que no, lo hacen bien, pero pues no necesariamente a todos nos gusta el desfile militar, de los cadetes, aguantando solo lluvia, 4 horas, y pues no es que sea impresionante, pues sí, además que pues yo personalmente tengo muchas dudas sobre la labor de las fuerzas militares. Muy valioso lo que hacen, sí, pero pues creo que se extralimitan en muchas ocasiones. ¡Infantería al ataque! Ingenuos intentar una avanzada de este tipo. Respóndales con una carga de los indios de Agualongo, coronel. Hagamos juntos la televisión que queremos. Pues estaba, imagínense ustedes, yo tratando de ver cuál fue la verdadera importancia que tuvo el florero de Llorente, ¿no? Este florero de Llorente en la independencia de Colombia. Bueno, esta historia del florero de Llorente nos la han contado muchísimas veces, o por lo menos cuando estábamos en el colegio bastantes veces. Cuando empezaron los levantamientos contra el gobierno virreinal en la ciudad de Santa Fe. ¿Cuál fue su verdadera importancia? Y sobre todo, no sé si a ustedes les pase lo mismo, pero uno se pregunta, bueno, si hubo un bicentenario en 2010, otro bicentenario en 2019, ¿cómo fue el cuento ese de la independencia? ¿Por qué hay 2 bicentenarios? Los 2 bicentenarios. Resulta que el territorio hoy conocido como Colombia fue dominado por la corona española desde que llegó Cristóbal Colón en 1492. Más o menos 318 años después unos gobernaban y otros no. Los que no gobernaban eran los criollos, que encontraron un buen pretexto para independizarse. En la mañana del 20 de julio de 1810, uno de los suyos, Joaquín Camacho, fue donde el virrey Antonio José Amari Borbón para solicitar respuesta sobre la solicitud de instaurar una junta de gobierno en Santa Fe. La negativa del virrey y el hecho de que los españoles estaban ocupados contrarrestando la invasión de Napoleón crearon el escenario perfecto. El criollo Luis de Rubio le pidió prestado un florero a José González Llorente para la cena de visita del comisario real Antonio Villavicencio, sabiendo que Llorente se negaría porque él no prestaría algo a los criollos para atender a otro criollo. Ante esto, como lo tenían planificado, los criollos caldearon los ánimos del pueblo contra los españoles y la revuelta que surgió de ello es lo que se celebró en 2010. Lo que se celebra en 2019 ahora mismo es la concreción de lo que inició entonces, la independencia luego de muchas batallas. Bueno, ahí quedó más o menos claro que no es que haya habido 2 independencias, sino más bien un proceso que tiene 2 fechas emblemáticas. Una que es el 20 de julio de 1810, 7 de agosto de 1819. Pero realmente lo que sí es importante es que estas coyunturas hacen que los medios de comunicación reaccionen. Y Señal Colombia también forma parte de esos medios que reaccionan ante el tema del bicentenario. Son 200 años de la campaña libertadora que logró la derrota de las tropas realistas, siendo la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819 uno de los enfrentamientos más importantes. La pregunta que nos hacemos es, bueno, perfecto, los medios cumplen con rendirle honor a la fecha y más un canal público, pues claro, es una fecha patria, pero los televidentes, ¿qué? ¿A los televidentes realmente sí les interesa? ¿Sí lo ven como algo importante, que haya transmisiones especiales, se recuerde qué pasó hace 200 años y hace 209 años también? ¿O sencillamente a ellos les parece que debería haber otro tipo de programación? ¿O sencillamente que siga la programación normal de un canal? ¿Deben seguir Señal Colombia y otros canales cubriendo este tipo de celebraciones? ¿Y esas celebraciones cómo las reciben los televidentes? Seguimos hablando de identidad y cómo la televisión juega con esos temas de identidad, nacionalidad, sentido de pertenencia, y por ese motivo hemos invitado a María Isabel Zapata del Departamento de Historia
de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Hola María Isabel, ¿cómo está? Hola Eduardo, ¿cómo está? Bueno, primero que todo, cuéntenos qué sentido tiene exaltar una fecha patria. Usted como historiadora, ¿cuál es la razón de ser en la construcción de nacionalidad, llamémoslo así, en la construcción de una sociedad? ¿Qué importancia tiene exaltar una fecha patria? Bueno, es muy importante porque las sociedades con las fechas marcan inicios o finales de periodos importantes para ellas y valores dentro de la sociedad. Entonces son muy importantes y es necesario que lo hagamos. En su opinión, ¿qué papel juegan los medios de comunicación o han jugado históricamente los medios de comunicación y en particular la televisión? En particular, los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Yo me he especializado en investigar las conmemoraciones desde la prensa, porque mi fuerte fue inicios del siglo XX y fue en una época el 9 de abril del 48 y lo hice a través de la prensa. Pero en la sociedad contemporánea es innegable que la televisión tiene un papel fundamental dentro del sistema comunicativo. ¿Y cuál es el resultado, por lo que usted ha investigado, de cómo se ha manejado esa información? Es decir, cuando hay una conmemoración, ¿los medios de comunicación son fieles a la historia o más bien son fieles a un discurso determinado que se necesita en ese momento? ¿Cómo lo ve usted? Yo pienso que la televisión tiene esa capacidad y esa versatilidad de tener todos los formatos a la mano. Entonces yo pienso que para la historia no es necesario que sea únicamente rígida y que la historia, por tener un poquito de ficción en la forma en que se cuenta, no quiere decir que no tenga una investigación fuerte con una información detrás, científicamente hablando, bien constituida. Entonces yo pienso que la sociedad puede tener acceso a todos esos formatos porque fíjate una cosa, y es importante de alguna otra manera que la audiencia se le hable en sus términos y sea un poquito como que enganchada con esa forma en que se le está hablando. Es decir, ¿usted está de acuerdo con las novelas históricas, las ficciones históricas? Sí, claro. Como posibles puertas de entrada a la historia más rigurosa. Sí, claro. Esta es una tierra inhóspita y todavía nos faltan penurias peores. Estamos a solo una jornada de pasto. Es una tierra poblada de guerrilleros patianos, más realistas que el rey. Y en el caso concreto de Señal Colombia, que es un canal que sí le ha hecho una apuesta a la identidad, a todo lo que somos, cuando hay fechas, festivales, que está como trata de estar pendiente. ¿Cómo ve el papel que juega Señal Colombia en ese sentido? Es muy importante porque tiene que convocar a la sociedad que participe. Pero si usted sí cree que lo está haciendo bien. Sí, claro, sí, se hace desde la manera en que trata de tener en cuenta mucho los distintos tipos de colombiano que existe hoy en día de alguna otra manera porque somos muchos. Y de alguna otra forma lo que yo he estudiado en las conmemoraciones, lo que se llama la atención es eso. Y eso se hace a partir de que no se resalten unos personajes primero que otros, sino que sea como de alguna otra manera muy ecuánime, ¿no? ¿Y usted cree que Señal Colombia trata de hacerlo? Sí. Y una queja de los televidentes, no sé qué opina usted, que es como una transmisión de 3, 4, 5 horas de un evento conmemorativo. ¿Usted cree que eso atrae a la gente? Porque hay personas que a veces dicen, no, ay, dañaron mi programación de la tarde, yo quería ver estos programas, pero me pusieron un desfile. ¿Usted lo ve producente, contraproducente? Si fuera lo único, sí sería contraproducente. De todas maneras, obviamente llama a ciertas personas, claro, pero hay que diversificarlo más, no puede ser lo único específicamente. Los colombianos hemos conmemorado 2 bicentenarios en los últimos 10 años. El segundo es el que celebramos en 2019. Son 200 años de la campaña libertadora que logró la derrota de las tropas realistas, siendo la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819 uno de los enfrentamientos más importantes. ¿Qué hace un país con 2 fechas patrias, 2 independencias, 2 bicentenarios? Eso pasa como cuando uno lo invitan a una familia y uno no sabe quién están celebrando el cumpleaños. Eso sí es simpático porque sí hay que reflexionar cuál es el hecho y por qué el hecho tiene 2 fechas definitivamente. Y por eso es que yo pienso a veces los medios deberían no solo repetir lo que se produce, el contenido que siempre está cada año, sino realmente sentarse y reflexionarlo y producir ese contenido. Es decir, no solamente transmitir el desfile y decir que ahora viene el batallón Guardia Presidencial y que ahora vienen los lanceros.
Sí, no, Eduardo, eso no se debería hacer por nada del mundo, sino hay que pensar a la sociedad qué le significa en ese momento lo que se está celebrando. Y ahí claramente uno se daría cuenta que hace parte de un proceso de más largo aliento, de más años, y que no es la misma cosa. Entonces, una cosa es un inicio en una batalla y otra cosa es un final de ese mismo proceso histórico como tal. Eso yo creo que lo deberíamos reflexionar. María Isabel, pues muchísimas gracias por habernos acompañado acá en el programa. Muchas gracias a ti, Eduardo. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es Abel Fernando Martínez Martín. Soy médico y doctor en historia. Debíamos haber escrito una nueva historia para este bicentenario desde hoy. La historia pues se renueva siempre porque se puede escribir desde la perspectiva de hoy para analizar el pasado y también echar para adelante, ¿no? No es una cosa estática. Entonces, este bicentenario tiene un problema, que no conocemos nuestra historia. Ese es el problema de esa celebración. No son... Por eso diría yo que habría que reescribir la historia, ¿no? Pero una historia diferente a la exaltación de héroes, batallas, tumbas y eso. Una historia más real, más de todos también, ¿no? Sí, necesitamos como que entre todos creemos un nuevo relato. No podemos seguir reviviendo el relato que crearon hace 100 años estos señores con todas las buenas intenciones que quisieran, pero las academias de historia son organismos del Partido Conservador y eso era para organizar un tipo de discurso y esto se merece otra explicación. Y tenemos facultades de historia por todas partes. Esa es la gente que tiene que estar produciendo ahora. Pues los de toda la vida, ¿no? Sí, los que uno siempre escucha, ¿no? O sea, por la televisión, el oso de anteojos, el cóndor. La bandera, la palma, el cóndor. Pues no, eso hace parte del... Sí, sobre eso. No, no sé, ¿no podemos buscar en Google? Ustedes como televisión sí tendrían un papel muy importante en difundir esto. Otra cosa que creo que es más necesaria en la televisión, porque la gente no está estudiando historia. Yo le pregunto a la gente que llega al museo, ¿y ustedes estudiaron historia? Y ninguno. Pero la gente está pasando por el bachillerato sin estudiar su historia. O sea, debía conmovernos eso un poco más. Solo nos conmueve la selección Colombia. Digamos que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, esto es un llamado a que los jóvenes, digamos, aprendan sobre su país y dejen de aprender tanto sobre otros países. Los invito a que conozcamos nuestra historia y hagamos juntos la televisión que queremos. Para continuar con el tema del Bicentenario y cómo debe la televisión celebrar, o si debe hacerlo, las fiestas patrias, está con nosotros Jaime Silva, el director de Señal Memoria. Hola Jaime, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Hola Eduardo, muchísimas gracias por invitarnos. Muy bien, gracias. ¿Cuál es el papel, muy rápidamente, de Señal Memoria? Señal Memoria es el archivo audiovisual y sonoro de la nación. Tenemos documentos sonoros desde el año de 1940, cuando fue inaugurada la radio pública por el presidente Eduardo Santos, y tenemos documentos audiovisuales a partir de 1954, cuando nace la televisión pública en la presidencia de Rojas Pinilla. También tenemos unas 1.200 horas de material fílmico y unas 55.000 fotografías que dan cuenta de la historia de la televisión y un poco más allá de los medios de comunicación. Señal Memoria se ha encargado de restaurar, digitalizar y conserva actualmente todos estos documentos que fundamentalmente son la historia viva del siglo XX en Colombia.
¿Este material es de interés para los historiadores o usted piensa que también es de interés para el público en general? ¿Y cómo sería la manera de que el público en general pudiera aprovecharlo al máximo? Para el público en general es un material sumamente valioso porque nosotros estamos conservando lo que las personas en algún momento vieron en las pantallas. Claro. Digamos que en cualquiera de estos casos se surte un proceso de memoria cuando las personas entran en contacto con este documento que nosotros hemos restaurado, de cualquier tipo. Ahora tenemos que hacer que la gente ría, que sea optimista para poder afrontar lo que viene. Porque ahora nadie podrá impedir la libertad de estas provincias. ¿Ustedes cómo se han involucrado en este trabajo pues, de RTBC pues, como gran paraguas de la celebración del Bicentenario? Se nos pidió desde el año pasado que pensáramos en un proyecto para conmemorar el Bicentenario de la Independencia. Por eso, y de una manera articulada con las demás marcas de RTBC, estoy hablando radio, los canales, RTBC Play, etcétera, fuimos armando una serie de productos para conmemorar este Bicentenario. Hay televidentes que dicen, no, pero ¿para qué pasan 4 horas seguidas programación de la Independencia, un desfile, si eso es una fecha ahí, que nada que ver con nosotros? ¿Usted qué le diría a esos televidentes y cuál cree que debe ser la perspectiva de Señal Colombia para mostrar esos temas y cree que se podría hacer de otra manera, que de pronto fuera más eficiente o mejor? Bueno, digamos que los actos conmemorativos son importantes, porque los actos conmemorativos lo que buscan en última es decirle a un público, grande, pequeño, público al fin, que hay una fecha que conmemorar y que esa fecha tiene una explicación dentro de la historia colombiana y que en parte también explica el presente que estamos viviendo. Las conmemoraciones son eventos al fin y al cabo y pueden resultar aburridos para unas personas y pueden resultar atractivos para otras, pero yo diría que hay que tenerlas porque en últimas, sobre todo en esa Colombia que no es Bogotá, en esa Colombia que ha padecido esta enfermedad del centralismo, pues muchas veces es importante que la televisión y la televisión pública vaya a sus parques, muestre sus monumentos y entreviste a sus gentes. Claro. Y estas conmemoraciones tratan de hacer eso y yo creo que hay que valorarlas desde ese punto de vista. Pero estas conmemoraciones están acompañadas también muchas veces de contenidos históricos, dramatizados, explicativos, claro, que la gente debe ver para, viéndolos, valorarlos y pues después de una valoración ya decir si están bien, si están mal, si hay que cambiarlos, pero diría yo que hay que ofrecérselos para el consumo. Estos programas, hay que saberlos, nunca van a ser de grandes audiencias y siempre van a estar con un dedo señalándolos de que nadie los ve, pero al contrario, mucha gente los ve, mucha gente se interesa en ellos y yo creería que es una de las funciones de la televisión pública, no interesarse tanto por el rating, sino tratar de ofrecer una gama divergente de contenidos para que sea el público en últimas que define qué consume y cuándo lo consume. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este programa. Pues ni me ha faltado, Eduardo, estamos siempre a sus órdenes, invítenos cuando quiera, cuando quiera hablar no solo de conservación audiovisual, sino de historia o de temas actuales, pues tenemos muchos profesionales en Señal Memoria que estarían encantados de acompañarnos en su programa. Muchísimas gracias, bueno, muy amable. Okay. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de cómo cubre la televisión y en particular Señal Colombia las festividades patrias. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SeñalColombia. En Facebook, Señal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.